habla de Juan como un heraldo. Por lo tanto, el mensaje de Juan creo que es muy importante para todos. Y a lo mejor quizás no sabemos mucho de la vida de Juan. Quizás sabemos muy poco. Quiero también leerles Lucas, solamente para mostrarles cómo es igual y casi idéntico lo que está saliendo, que también es en el capítulo 3. Lucas capítulo 3 dice así: y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y de Lisanías tetrarca de Abilinia, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derechas sus sendas, todo valle se hinchará, y bajaráse todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos serán allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Son las dos partes de los dos evangelios donde se habla mucho de Juan, en cuanto a su discurso, en cuanto a quién era. El evangelio de Mateo parte con la genealogía del Señor Jesucristo, pero el evangelio de Marco parte directamente con la predicación de Juan. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, voz de uno que clama en el desierto. Parte inmediatamente con la predicación de Juan. Entonces yo quiero ver aquí la predicación de Juan. Y esta predicación que Juan hace, creo que es una predicación que a lo mejor cada uno de nosotros también deberíamos hacer. Y uno dirá, ¿por qué? Bueno, porque creo que terminando esta prédica se van a dar cuenta del por qué. En el capítulo 2 de Mateo y el capítulo 3 no están unidos. 3.1, Mateo dice: y en aquellos días, así parte el capítulo 3, versículo 1, y en aquellos días. Quiero decirles que en el capítulo 2 el Señor Jesucristo es un niño y está huyendo de Herodes, porque lo quieren matar. Y en el capítulo 3 el Señor Jesucristo va a ser bautizado por Juan. Y según Lucas, el Señor Jesucristo, cuando se bautizó y comenzó su ministerio, tenía 30 años de edad. Por lo tanto, en el capítulo 2 es un niño, y en el capítulo 3 ya es un adulto de 30 años. Han transcurrido por lo menos entre 25 a 27 años dentro del capítulo 2 al pasar al capítulo 3. Y no sabemos nada de la infancia del Señor Jesucristo. Lo único que sabemos es que a los 12 años se perdió en el templo y él crecía en gracia y en sabiduría, y no sabemos nada más. Se omite la infancia del Señor Jesucristo, y no tan solamente se omite la infancia del Señor Jesucristo, se omite la infancia ¿de quién? De Juan, del personaje que les voy a hablar ahora. No sabemos de la niñez de Juan, Juan el Bautizador o Juan el Bautista, tampoco sabemos. Y una de las cosas que nos podemos dar cuenta es que tanto como Juan como el Señor Jesucristo, los dos predicaron a la misma generación para que se arrepintieran. Tanto Juan como el Señor Jesucristo, los dos le encararon a los fariseos y a los escribas y saduceos que se arrepintieran. Tanto Juan como el Señor Jesucristo, los dos fueron tratados como criminales y murieron. Tanto Juan como el Señor Jesucristo fueron enterrados por sus discípulos. ¿Y por qué digo esto? Porque Juan es importante. Es importante no tan solamente para los judíos, sino también para nosotros, porque nos va a dar una lección tremenda de humildad.
Y humildad no es la forma de ser, porque Juan predica fuerte. Es bravo para predicar. Es como los hermanos de San Gregorio. Pero predica fuerte. Pero vive humilde. Te vas a dar cuenta de la forma de cómo vestía y cómo comía. Humilde. No estaba afanado por nada de la vida. Y así también el Señor Jesucristo vivió humildemente. Y como estaba diciendo, dice, y en aquellos días, ¿cuáles serán esos días? Si hay un transcurso de entre 25 a 27 años. ¿De qué días estás hablando ahí? ¿De qué días? Y en aquellos días, ¿cuáles serán? Bueno, no sabemos bien los días, pero creo yo que cuando dice y en aquellos días, se está refiriendo al tiempo de Dios. En los días en que Dios dijo, es hora. Es hora de levantar a un hombre. Es hora de levantar a un profeta. Es hora de que alguien hable de mí. Es hora de que alguien hable del Señor Jesucristo. Es alguien de que ahora tiene que hablar de Jesús. Ha llegado el tiempo de que alguien tenga que hablar. Desde Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, hasta Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, han transcurrido, ¿saben cuántos años? 400 años. Desde Malaquías, último libro, Antiguo Testamento, a Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, han transcurrido 400 años de silencio, donde no se ha levantado ningún profeta a hablar la palabra del Señor. Nadie. No se ha levantado nadie. Y dentro de esos 400 años se levanta ¿quién? Juan. Juan el Bautizador. Y en aquellos días llega el tiempo. Como dice Pablo, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. Y en aquellos días Dios dijo, es el tiempo. Es el tiempo que se levanta un hombre y empieza a predicar del Señor Jesucristo. Ha llegado el momento. Antes de que el Señor Jesucristo empiece su ministerio, antes de que fuese bautizado, antes de que empiece a ir a predicar a la gente, a las naciones, al pueblo de Israel, y que los llame al arrepentimiento, vino otro hombre. Vino un hombre antes. Antes de que viniera mi rey, antes de que venga mi Señor, se presentó otro hombre. Y es el tiempo para que nosotros también nos levantemos. Antes que venga el Señor Jesucristo aquí a la tierra, antes que venga Cristo Jesús a buscar a su iglesia, es necesario que tú y yo también nos levantemos. Y digamos, viene el Rey, viene nuestro Señor. No pueden pasar 400 años de silencio en nuestras vidas, como la hubo en aquel tiempo. Entonces cuando decimos aquí en aquellos días, yo creo que es en el tiempo de Dios. Los hermanos ahí hablan del Cairo, que es una palabra griega, que significa tiempo que no se puede medir. Que es un tiempo en que Dios actúa en cualquier momento. Yo creo que es en el tiempo de Dios. Y Dios ha dicho, llegó el momento. Dice, y en aquellos días vino Juan. Juan. Este es el hombre que va a empezar a predicar a una generación. Después de 400 años se va a levantar un profeta. Último profeta del Antiguo Testamento y primer profeta del Nuevo Testamento, Juan. ¿Quién es Juan? Como les dije al principio, no sabemos mucho de Juan, de su niñez, no. La única información que manejamos de este hombre es la que nos da Lucas, el Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Lucas nos dice que Juan, los padres de Juan, nos dice que es Zacarías y Elizabeth. Un matrimonio. Zacarías es un sacerdote que trabaja en el templo, ministrando a las personas, los sacrificios, el incienso, las oraciones. Elizabeth es una mujer que también trabaja en el templo y es descendencia de Aarón,
¿Quién es Aarón? Hermano de Moisés. Y todos aquellos que iban a trabajar en el templo tenían que ser descendientes de Aarón. No cualquiera podía trabajar. Por lo tanto, los padres de Juan son descendientes de Aarón. Pertenecen al sacerdocio levítico. Y resulta que ese matrimonio que le trabaja en el templo, ese matrimonio, tanto como el hombre y la mujer, están trabajando en el templo, son personas avanzadas de edad. No son jóvenes, son avanzados de edad. Y Elizabeth es una mujer estéril, no puede tener hijos. Y Zacarías, haciendo el incienso en el templo, haciendo las oraciones, se le aparece el ángel, Gabriel. Y le dice: Dios ha escuchado tu oración, vas a tener un hijo. Y le pondrás el nombre de Juan. Este hombre, que se conoce como Juan el Bautizador, no fueron sus padres quienes le colocaron el nombre, fue Dios. Este hombre nació por voluntad de Dios, porque la mujer era estéril y avanzada en días. Dios escogió a este hombre antes que fuese formado. Dios lo escogió, y lo escogió para que fuera un hombre que predicase a la gente, y el corazón de los hijos se volviera a los padres, y el de los padres a los hijos. Arreglar la familia, arreglar a una generación. Y Dios lo escogió. Y alguno puede pensar que nosotros no hemos sido escogidos. Yo creo que sí. También Dios nos escogió para llevar un mensaje. Y quien crea que no ha sido escogido para que Dios le haya encomendado un mensaje, bueno, la palabra del Señor dice que sí. Como iglesia nosotros debemos ir y hacer discípulos. Ir y predicar. Ir y dar aviso. Es de padres cristianos, Juan. Descendiente de un sacerdote, Zacarías. Dice, estuve leyendo algunos diccionarios en cuanto al nombre de Juan, ¿qué significa? Robertson, que es en griego, es muy bueno, él maneja en griego, pero el nombre está en el hebreo, que es Johanan. Dice que el nombre Juan significa don de Dios. Otros dicen que el nombre Juan significa Dios misericordioso, Dios piadoso. Y aún los dos significados tienen que ver cómo fue su nacimiento. Fue un don de Dios, fue un regalo de Dios, y Dios fue misericordioso con ese matrimonio que le trabajaba al Señor. Dice: y en aquellos días vino Juan el Bautista. ¿Por qué el Bautista? Porque bautizaba, o Juan el Bautizador, así se le conoce, como el que bautizaba, el bautizador. Utiliza la palabra ahí, predicando. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando. Estoy buscando la palabra predicando a ver qué significaba, porque a veces la podemos entender de alguna forma nosotros. Y la palabra ahí es queruso. Queruso. La palabra queruso significa heraldo. ¿Y qué es un heraldo? Resulta que antiguamente estaban los reyes, los imperios, el imperio babilónico, el imperio romano, el imperio de los medios de los persas, el imperio de España, de Inglaterra, y así eran imperios. Y existían los reyes. Y el rey, cuando quería dar un aviso, no ponía la tele porque no existía en aquel tiempo. Entonces había un hombre. Y a ese hombre se le pasaba una carta donde estaba el timbre y el sello del anillo del rey, y ese hombre tenía que llevar ese mensaje
a las aldeas y a los pueblos. Y ese hombre iba a la aldea tanto y decía, bien, comunico que el rey ha subido el impuesto, por lo tanto desde hoy en adelante tienen que dar más impuestos. O iba a otra aldea y decía, bien, el rey va a pasar por aquí tal día, por lo tanto aquí tienen que arreglar este camino, limpiarlo porque el rey va a pasar por acá. O podía ir a otra aldea y decir, bien, el rey ha citado a todas las mujeres jóvenes que tienen que ir a su palacio porque va a escoger a una para casarse. Un heraldo era el que llevaba el mensaje del rey. Ese es un heraldo. Y Juan aquí, el Bautista, Juan el Bautizador, es un heraldo. Trae un mensaje del rey. Eso significa la palabra ahí. Predicando, queruso, heraldo. Trae un mensaje de un rey. Y como ustedes ya se imaginarán, ¿quién debe ser el rey? Y en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Una de las primeras impresiones, ¿cómo va a estar predicando en el desierto? Si no hay gente. Sería la primera impresión. Alguien ha ido al desierto. Yo estuve en el desierto. Fui. En mis años mozos fui. Estuve en Calama, estuve en San Pedro de Atacama, estuve en el desierto. No hay mucha gente como va a predicar. Si no estoy tan viejo. Pero yo fui al desierto. No es como un lugar apropiado para predicar. Estratégicamente uno buscaría, no sé, un mall, fuera de un colegio, donde pasa harta gente, para que te escuchen. Pero una de las cosas que creo del desierto es que el desierto tiene historia con Israel. El desierto tiene historia. La palabra de Dios viene a Juan. En el Evangelio de Lucas que acabo de leer hace unos minutos atrás, decía de que siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra del Señor a Juan. En Lucas capítulo 3. La palabra del Señor vino a Juan. Y no al sumo sacerdote, a Anás y Caifás. Y vino la palabra en el desierto. Juan estaba en el desierto y ahí vino la palabra del Señor. ¿Por qué la palabra del Señor no vino a los sacerdotes, al sumo sacerdote? Porque estaban corrompidos. Porque la moral del pueblo de Israel ya se había caído. Porque el sumo sacerdote, encargado de guiar y orientar al pueblo de Dios hacia Dios, había pervertido ya la palabra. El juicio que se hacía ya no era un juicio justo, ni el juicio que le hicieron al Señor Jesucristo fue un juicio justo. La Shekinah, la gloria de Dios, ya se había ido del pueblo de Israel. El sumo sacerdote era el encargado de orar por el pueblo de Israel una vez al año para que Dios les perdonara el pecado al pueblo. Era el encargado de guiar y orientar al pueblo a través de la palabra del Señor. Los sacerdotes también estaban ahí ayudando. Y hoy en día nosotros podríamos decir que el sumo sacerdote podría ser como el pastor de una iglesia. Y los sacerdotes podrían ser los diáconos de una iglesia. Pero la palabra no fue a ellos. Y también podríamos decir por qué Juan no está en el templo, si es descendiente de un sacerdote. ¿Por qué no está en el templo? ¿Por qué no está ministrando? ¿Por qué no está allá trabajándole? ¿Por qué está en el desierto? ¿Pasó algo con los líderes espirituales de aquel tiempo? Sí.
los líderes espirituales, su estado espiritual había recaído. Y Dios saca a un hombre que se apartó de ellos. Hay un hombre que se aparta del templo, del sacerdote, de los fariseos, de los escribas. Se aparta ya al desierto. Algunos dicen que como Elizabeth y Zacarías ya eran de edad avanzada cuando fueron padres, dicen que a estas alturas ya debieron haber muerto. Y Juan, a los 30 años, ya debe haber estado sin padre, sin madre. Juan es 6 meses mayor que el Señor Jesucristo. Es 6 meses mayor. Juan no es mayor que el Señor Jesucristo por 10 años, no. Eso está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. ¿Te quieren saber? Lea todo el capítulo de Lucas, el capítulo 1 y 2, y ahí se va a dar cuenta que es 6 meses mayor. Y que el Señor Jesucristo empieza su ministerio a los 30 años de edad. Y lo empieza cuando Juan lo bautiza. Y dicen que a los 30 años, Juan, ya sus padres no debieron haber estado. Esto es lo que se dice, que la Escritura guarda silencio. Pero la palabra del Señor viene a un hombre que se apartó de aquellas personas. Aquellas personas que estaban totalmente corrompidas. Te quiero decirte que ahí en Mateo, capítulo 23, están los 7 ayes en contra de los fariseos y de los escribas. ¿Y quién eran ellos? Los fariseos eran los que se habían aprendido la ley y la recitaban de memoria y guían e instruían al pueblo del Señor. Los escribas también. En el tiempo antiguo de los egipcios, los escribas eran los que traducían los manuscritos. No existía la imprenta. Ellos traducían a otra piel, porque la piel se había desgastado. Y mirad lo que dice el Señor Jesucristo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque coméis de las casas de la viuda! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis la tierra y la mar para hacer un prosélito! ¡Ay de vosotros, guías de ciegos! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, y el comino dejasteis, lo que es más grave, la ley! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera del vaso y lo del plato, mas lo de adentro está lleno de robo y de justicia! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muerto! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos! Y les dice en el 33: serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Estos son los que trabajan en el templo. Estos son los que están en la iglesia de aquel tiempo, por decirlo de alguna manera. Así estaba el estado espiritual de ellos. Ese era el estado espiritual de los que ministraban. Ese era el estado. Y una persona puede estar todos los días en la iglesia, puede escuchar todos los días la palabra del Señor, puede quizás estar ministrando a lo mejor, y su estado espiritual puede ser el mismo, porque no ha llegado a un arrepentimiento. Así era el tiempo en el que se presentó Juan en el desierto. Así estaban ellos. Juan tiene un mensaje para la gente, pero tiene otro mensaje diferente para los que están en el templo, para los que tienen la palabra de Dios, para los que hacen los sacrificios a Dios, para los que guían al pueblo al arrepentimiento, al perdón. Tiene un mensaje totalmente diferente para ellos.
Siguiendo ahí con el versículo 3, perdón, que sea con el versículo 2, 1, donde dice que Juan está en el desierto. Como les decía, el desierto tiene historia en Israel. ¿Por qué el Señor empieza la voz de Él llamando a la gente en el desierto? ¿Por qué en el desierto? ¿Por qué no en el templo? Se habían corrompido la gente del templo. ¿Y por qué los llama al desierto? Por la historia que tiene. La mayoría de los que estamos aquí quizás hemos visto la serie de Moisés, ¿cierto? La conocen. Algunos de hecho han leído la historia, han leído la Biblia. ¿Y quién es Moisés? Moisés fue el hombre que guió al pueblo cuando salieron de Egipto y se fueron al desierto. 40 años en el desierto. 40 años en el desierto donde Dios les dio el maná que cayó del cielo. Donde la gente, el pueblo murmuraba porque quería carne, les dio carne. Donde murmuraron después porque pensaban que se iban a morir de sed, les dio agua. Y ahí en el desierto también fueron llevados a juicio por la murmuración. Fue tanto así que esa generación no iba a llegar a la tierra prometida, ni Aarón ni Moisés. Moisés vio la tierra prometida de lejos, y esa es la parte que a mí más me gusta, esa oración que hace al final, Deuteronomio capítulo 3. Muy bonita esa oración, cuando Moisés le pide a Dios el pasar el Líbano, el ir a la tierra prometida, y Dios le dice: no, bástate con mi gracia. O sea, no le dice eso, perdón, le dice: no, basta, Moisés, no me hables más de este asunto. Te he permitido solo mirarla, pero no vas a entrar, porque también desobedeció a Dios. Cuando golpeó la peña, solo tenía que hablar, pero él la golpeó. Y el desierto es la historia de Israel, los 40 años ahí, donde hubo juicio y hubo también misericordia. Y si ahora aparece Juan el Bautizador en el desierto, le está llamando, le está recordando: aquí en el desierto es donde hubo juicio, aquí en el desierto es donde hubo misericordia, arrepiéntanse. En el desierto es donde vuelve a aparecer la palabra del Señor. Después de 400 años se levanta un profeta en el desierto llamando al pueblo al arrepentimiento. En el desierto. El versículo 5 del capítulo 3 de Mateo dice que salían toda la gente. Entonces salía él, Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Iban todos al desierto. Todos iban allá a escuchar el mensaje. Ahí en el desierto, donde tuvieron que andar 40 años para poder llegar a la tierra prometida. Los llama nuevamente al desierto. Y este es su nombre, Juan, que se separó, se aisló, y se aisló en el desierto. Y ahí en el desierto a lo mejor se preparó. Y a lo mejor nosotros también deberíamos apartarnos y separarnos. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y a lo mejor también necesitamos separarnos de los negocios del mundo. A lo mejor necesitamos apartarnos y tener ese encuentro con el Señor. Y tener nuestro lugar donde podamos llenarnos de la presencia de Dios. Donde Dios pueda hablarnos. Donde podamos escuchar la palabra de Dios. Quizás necesitamos ese espacio, ese lugar, donde podamos dedicarle tiempo a Dios. Otra cosa más que dice ahí, dice: y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, versículo 2, y diciendo: arrepentíos.
este hombre llama a toda la gente al arrepentimiento. La palabra arrepentido, metanoeo, significa cambio de mentalidad. Arrepentimiento no significa sentirse triste por el pecado. No significa eso. Arrepentirse no significa hacer una promesa para mejorar algo. Tampoco significa eso. Arrepentimiento no significa remordimiento. Arrepentimiento significa cambiar tu vida. Eso significa arrepentimiento. Cambio mi mentalidad, y al cambiar mi mentalidad, cambia mi forma de vida. Eso es arrepentirse. Por lo tanto, Juan llama a la gente a cambiar su forma de vida, a arrepentirse, cambio de mentalidad, a cambiar la mentalidad y ahora vivir de una forma diferente. Arrepentidos. Es hora de arrepentirse. Y dice: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué tienen que arrepentirse esa gente? ¿Por qué han de arrepentirse las personas en aquel tiempo de Juan? Porque el reino llegó. El reino está al alcance de tu mano. El reino se ha acercado. Y eso es un reino literal. Es el reino que hablaba Daniel, profeta. Es un reino literal. Es el reino donde se le hace el pacto davídico a David. Y se le dice de que de sus lomos, de su descendencia, va a haber un hijo que va a tener un trono eterno. Y ese hijo no es Salomón. Ese hijo es el Señor Jesucristo. De ahí que el Evangelio de Mateo parte diciendo cómo. Genealogía del Señor Jesucristo. ¿Hijo de quién? Hijo de David. Hijo de Abraham. Por lo tanto, se habla de un reino literal. Y se va a establecer el reino. Pero para que se establezca el reino, primero tienen que arrepentirse. Tienen que arrepentirse y cambiar su vida. Arrepentirse de sus pecados, cambiar la forma de pensar. No es un mensaje diferente al que tenemos hoy en día nosotros. Porque hoy en día también el Señor nos llama al arrepentimiento, para gozar de la vida eterna y para que nosotros, como la iglesia, la esposa de Cristo, entremos a reinar con Él. Y reinaremos con Él, ¿cuánto? 1000 años. Es un mismo llamado. No hay diferencia. Por lo tanto, ahí te llama al arrepentimiento, a tener un cambio de mentalidad, a cambiar tu forma de vida. Quien no ha cambiado su forma de vida, porque no se ha arrepentido, aunque esté en la iglesia, aunque venga a la congregación, aunque esté en otra iglesia, aunque escuche música cristiana, no se ha arrepentido si no tiene un cambio de vida. Como les decía delante, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, el sumo sacerdote, estaban todos corrompidos y ministraban ahí en el templo. Y cuando Juan ve a esa gente, ¿saben lo que le dice a Juan? Lleno del Espíritu Santo. Generación de víboras. Así le dice a la gente que está en el templo. Nosotros diríamos, así le dice a la gente, o así le predica a la gente que está en la iglesia. En este mismo capítulo, dice el versículo 7, viendo él muchos de los fariseos, de los saduceos que venían a su bautismo, le decía: generación de víbora, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Así los tratan a los que estaban en el templo. Y a los que no son del templo, les dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
¿Te das cuenta cómo cambia su mensaje? ¿Te das cuenta cómo lo ha cambiado? El mensaje que tiene para los fariseos, los escribas, y el mensaje que tiene para el pueblo, que es totalmente diferente. Les dice: generación de víbora, ¿quién os enseñó a no congregarse en martes? No, es broma eso. Pero cambia el mensaje. Lo cambia. Por lo tanto, uno, yo, tú, nosotros, deberíamos pensar y meditar: ¿he tenido un arrepentimiento genuino en mi vida? ¿He cambiado mi forma de vida? Diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es un reino literal. Versículo 3 dice: porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Mateo aquí cita al profeta Isaías. Al profeta Isaías está citando. Esta parte donde Mateo cita al profeta Isaías para decir que este es Juan, eso está en Isaías capítulo 40. De ahí saca esta porción. En Isaías capítulo 39 resulta que está el rey Ezequías de Jerusalén, el rey Ezequías. Y el rey Ezequías se enferma. Y en ese tiempo, el rey Ezequías, que era el rey de Jerusalén, tenía como enemigo a los asirios. Y se hizo amigo del rey de Babilonia, Merodach, algo así se llama, Merodach. Se hizo amigo de él. Y como se enfermó, el rey de Babilonia mandó unos presentes, una ofrenda y unas cartas para el rey Ezequías. Y se las llevaron y llegaron allá. Y el rey Ezequías los recibe la ofrenda, los presentes, y ¿sabes lo que hace? Le muestra todas sus riquezas a la gente que venía de Babilonia. Le mostró todas sus riquezas. Y después se van ellos, se van a Babilonia. Y viene el profeta Isaías y le dijo: ¿quién vino? ¿Qué hiciste? Y le responde el rey Ezequías: vinieron gente de Babilonia y le mostré todas mis riquezas. Y el profeta Isaías le dice: todas tus riquezas van a ser para ellos y tus hijos van a ser eunucos, por haberse jactado, por la vanagloria. Y a veces somos así nosotros. Tenemos tantas cosas terrenales y nos jactamos. Y el Señor le dijo: todo eso va a ser de los babilonios. Y tus hijos van a ser eunucos allá, por haberse jactado. Y también porque el pueblo después se desvía por jactarse de las cosas materiales. Y en el capítulo 40 está el perdón y la misericordia y la liberación del pueblo de Jerusalén, donde en el capítulo 40 Dios les dice que les va a perdonar. En el capítulo 40 Dios les dice de que van a salir de Babilonia. Y le dice: voz de que griten en el desierto, enderecen los caminos, enderecen las veredas, saquen el estorbo, porque volverán y verán la salvación en Jehová. Y desde ahí Mateo toma ese versículo y dice: también es Juan. También es Juan. El pueblo de Israel era cautivo de los romanos. Y aquí le está diciendo de que el reino se ha acercado. Pueden ser libres
de aquel imperio romano, si se arrepienten. El Evangelio de Mateo responde a una pregunta. Y la pregunta es si el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. ¿Por qué no se ha establecido el reino? ¿Por qué el reino no se estableció? Si el Señor Jesús es el Mesías, ¿por qué no se estableció el reino entonces? El reino que se prometió ahí con el profeta Daniel. ¿Qué pasó? El Evangelio de Mateo responde esa pregunta. El reino no se establece porque rechazaron al rey y a ese reino. Por eso es que no se establece el reino. Otra de las cosas que dice aquí, dice, porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, voz de uno que clama en el desierto. La palabra ahí, clamar, pontes, significa dar gritos. Y Juan el Bautista, está gritando en el desierto. Está dando voces, está gritando. No está con un micrófono así como yo y un parlante. En el desierto Juan está gritando a toda la gente, enderecen el camino. Es lo que hace un heraldo. Enderecen este camino, saquen las piedras, saquen los árboles, limpien esto, porque va a pasar el rey. Porque viene el rey con su reino. Enderecen los caminos, saquen las piedras, limpien aquí, porque el rey se acerca y el rey viene. Por lo tanto, limpien este camino. Más o menos eso es lo que está queriendo decir. Y el camino ahí son las personas. El camino eres tú y el camino soy yo. Y lo que te está diciendo prácticamente es, saca las piedras que hay en tu corazón. Saca esos troncos, esos árboles que no te dejan avanzar en la vida. Limpia tu camino, limpia tu vida. Porque el rey viene. Es un llamado al arrepentimiento, a un cambio de vida, porque viene el rey, y ese rey es el Señor Jesucristo. Ustedes se han fijado cuando hay un matrimonio, ¿no es cierto? Siempre hay personas que preparan todo. Le preparan el lugar, preparan el cóctel, preparan la iglesia, preparan todo. Y la mujer que se va a casar, ella solamente viene. Entonces todo le tienen listo, preparado. Ella no tiene que cocinar porque hay gente que va a cocinar. Ella no tiene que servir porque hay gente que va a servir. Ella no va a poner la música porque hay personas que le van a poner la música. Y hay alguien que le ha preparado todo eso para que cuando venga esa mujer llegue y pase y no tenga que hacer nada. Y lo que está haciendo Juan es eso. Está preparando todo el camino para que cuando tenga que pasar el rey llegue y pase. Y lo que tenemos que hacer nosotros es lo mismo. Preparar todo el camino para que la gente pueda ver a Cristo y pueda recibirlo. Y si no lo estamos haciendo, es porque somos perezosos, es porque somos flojos, es porque no le hemos hecho caso al rey. Porque siervos inútiles somos, porque lo que deberíamos hacer, eso hicimos, pero a veces ni siquiera hacemos eso. Tú eres un heraldo, yo soy un heraldo, y si no estás preparando el camino para que venga el rey, estás en desobediencia. Y tienes que cambiar esa forma de pensar, tienes que cambiar tu mentalidad.
tienes que preparar el camino para que venga el Rey. Y preparar el camino es a esa persona. Ayudar a que esa persona se arrepienta de sus pecados, que cambie su vida, porque viene el Rey. Y el Rey va a venir en gloria y majestad. Versículo 4 dice: y tenía Juan su vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Su túnica o su capa era de pelos de camello, y en la cintura tenía un cinturón de cuero. Así se vestía. Quien se vestía así era el profeta Elías, muy parecido. Es una vestimenta de alguien que vive en el desierto. Aún lo que come es de alguien que vive en el desierto. La miel, la langosta. Nosotros podríamos decir que eso sería hoy en día un vaso de leche y un trozo de pan. De eso vivía. Y la vestimenta humilde. Vive humildemente este hombre. No vive para el mundo. No vive para los negocios del mundo. Vive para Dios. Y murió por eso. Decapitado. Por decirle a un hombre: no te es lícito tener esa mujer. Quiero leer unos versículos de Mateo. Mateo 6:25 dice así: por tanto os digo, no os afanéis. No estéis afanados. Lo dice el Señor Jesucristo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo estéis afanados. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es más la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ese era Juan. No estaba afanado por la vida, ni por el alimento, ni por la bebida, ni por el cuerpo que iba a vestir. ¿Cómo se iba a vestir? Y en Mateo capítulo 11, versículos 7, 8 dice: ¿qué saliste a ver al desierto? Es el Señor Jesucristo hablando acerca de Juan. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿A un hombre vestido sumamente bien, con ropas caras y ropas delicadas? No. Había un hombre humilde vestido en el desierto. Y aquí los que llevan vestiduras delicadas están en las casas de los reyes. A ellos, allá, esos están afanados por la vida y por el cuerpo, que usan peinados ostentosos, como dice Pedro, vestidos carísimos, vestidos con piedras de oro. Esos están afanados. El siervo de Dios no está afanado por esas cosas. ¿Sabes por qué está afanado? Por predicar la palabra del Señor y muchos puedan ser salvos. Y la pregunta que hago yo, y ya con esto termino, es: ¿qué has venido a buscar a la iglesia? ¿Qué has venido a buscar hoy a la reunión? ¿A quién viniste a ver? ¿Qué viniste a buscar hoy? ¿Viniste a ver al Señor? ¿Viniste para tener un cambio? Y es una pregunta que cada uno puede responder a su vez. Así que bien, esa es la palabra del Señor. Ese es el mensaje que yo tengo. Ese es el mensaje que el Señor me entregó a mí. Que tengo que cambiar mi forma de pensar. Y que tengo que ser un heraldo para predicar el Evangelio. Y que no tengo que estar afanado por las cosas de este mundo, por el cosmos. Porque el Rey viene. Espero de que ustedes también lo hayan podido entender y que haya sido claro.